Gracias, amigas y amigos de YouTube. Le traigo una entrega de un tema que me apasiona, que es el tema de la historia, pero no con un enfoque de repetir como papagayo los errores, estupideces, manipulaciones y sesgos históricos a que nos tienen acostumbrados algunos historietadores dominicanos, sino en un enfoque crítico. Este 26 de julio de 2024 se conmemora el 125 aniversario del asesinato del presidente general Ulises Hilarión, alias Lilis. Entonces, Lilis es un personaje que marcó el siglo XIX. Fíjense que muere ya en el último semestre del siglo XIX para pasar al XX. No solo por eso, sino que Lilis marcó toda una época y se habla de los tiempos de Lilis. Ahora le advierto una cosa, 3 o 2 comentarios iniciales. Uno es, hay un señor llamado Carlos Marx que dijo en una ocasión: la historia debe ser contada sin odios, pero también sin amor. La historia debe ser contada sin odios, pero también sin amor. ¿Por qué decimos esto? Porque los historiadores dominicanos, y fíjense que la historia, la identidad dominicana, el elemento identitario más fuerte que tiene cualquier pueblo, aparte de su civilización, aparte de su región, aparte de su música, aparte de su culinaria, de su comida, es la historia. Esa narrativa que sirve de pegamento para emulsionar y compactar un pueblo en un territorio con un gobierno, que eso es un estado. Entonces, desde los libros de texto están desapareciendo la historia dominicana. Tuve conocimiento hace menos de 2 meses de un liceo en la capital donde sus directores o su director entendió que había que eliminar un mural relativo a los 3 padres de la patria decretados por Lilis, Duarte, Sánchez y Mella, porque agreden o porque tienen un supuesto mensaje de odio contra los haitianos, los niños haitianos que nacieron aquí, la mayoría, y que tienen a nuestras escuelas copadas y los dominicanos no hayan dónde estudiar. Si a uno le hubieran dicho 20 o 30 años antes este escenario, uno diría a quien se lo dijera que están locos. Entonces, ¿qué ha pasado? Que han dividido la historia entre santos y demonios, entre buenos y malos. Y por eso tenemos ciertos demonios como Pedro Santana, el padre de la patria, y tenemos también a Ulises Hilarión Heró Leber. Lilis nació 21 de octubre de 1845, es decir, nació casi con la República. Ese señor, su mamá, su padre, se llamaba Dassá Heró, era un haitiano de aquellos que decidieron quedarse del lado dominicano. Ojo. Y de una santomeña, de una señora de San Tomás. Pero Lilis fue dado en adopción a una madame, a una señora inmigrante de Puerto Plata, donde aprendió a hablar español correcto, donde escribió correctamente, aprendió a hablar inglés, francés y español, aunque nos lo han presentado como una bestia, pero él tiene una cosa que no le ayuda y es la negritud, porque era negro. Y eso cualquiera piensa, no, eso es una discriminación, eso es, no. La negritud, el color de la piel tiene un peso específico. Vayan, si pueden, a las cárceles dominicanas a ver cuál es el color que predomina en la población carcelaria. Son negros y mulatos, porque eso de indio es un invento mal hecho. Entonces seguimos con Lilis. Obtuvo una buena educación y siendo jovencito trabajaba en una pulpería
en Puerto Plata. Luego, él logra hacerse amigo del caudillo restaurador, el general Gregorio Luperón, que fue su verdadero mecenas, su verdadero apoyo. Entonces, llegó un momento en que por la Gaceta 13, siendo presidente Lilis, acusó a Luperón de corrupción y Luperón tuvo que irse del país. Pero después, enterándose que a quien le decía papá, que su protector, que su mecenas, que su jefe político en el Partido Azul estaba enfermo de muerte, fue y lo buscó y le rindió los honores de estilo y le puso una pensión del Estado para pasar sus últimos años. Entonces, Lilis salta a la palestra política cuando en 1880, el 1 de septiembre, el Monseñor Meriño, que era arzobispo, porque el término monseñor significa en italiano, señor mío, no es una jerarquía eclesiástica. Por eso tenemos el caso de Agripino Núñez Collado, que todos le decíamos monseñor, pero él no fue obispo en ningún sitio, ni mucho menos cardenal. Entonces, Monseñor Meriño fue candidato y ganó las elecciones y asumió el 1 de septiembre de 1880. Por las características que tenía Lilis, de sabiduría, de conocer el alma humana, es el hombre que dijo, la política no se escribe, pues lo nombró ministro de Interior y Policía, que viene siendo una especie de conjugar la defensa y la seguridad. Ubíquense en 1880. Ese mismo señor de Sotana, Monseñor Fernando Arturo de Meriño, ese mismo señor de Sotana, el 30 de mayo de 1881, emitió el famoso decreto del Día de San Fernando, autorizando a las Fuerzas Armadas y a la policía, al mismo Lilis, que era su ministro de Seguridad Interior, a eliminar por fusilamiento a cualquier insurrecto, a cualquier opositor al gobierno de Monseñor Meriño que fuese sorprendido con las armas en las manos o que haya tomado las armas en contra de la República. Ese decreto, Lilis lo cumplió muy bien y por eso el periodo presidencial, que era de 2 años en ese tiempo, pues lo pudo completar Monseñor Meriño. Estamos viendo qué había antes de Lilis y nos hemos ubicado a partir de Monseñor Meriño. Entonces, ¿qué pasa? Que Monseñor Meriño agota su periodo, no aspira a la reelección y sale por la puerta grande gracias a los servicios represivos y de inteligencia de el general Lilis. Entonces Lilis inscribe su candidatura y asume el poder el 1 de septiembre de 1882, relevando a Monseñor Meriño. Gobernó durante 12 años, no fueron seguidos los 12 años, tuvieron un interregno hasta que el 26 de julio de 1899, visitando a su compadre Ramón de Lara en Moca, que ahí está en la calle 26 de julio, el Museo 26 de Julio, que lo dirige un retirado de la Policía Nacional, el maestro Méndez. Entonces, ahí hay unas tarjas, ahí hay un atractivo turístico e histórico que es muy bueno visitarlo. Entonces, Lilis tenía una crisis económica grave. La crisis, a Lilis lo presentan como el gran endeudador. Lilis endeudó el país y es bueno decirle a la gente aquí que en ese tiempo no existían los instrumentos, los bancos de crédito internacional para que los países se endeuden, como el caso nuestro, que ya se rebasó la deuda externa dominicana. Ya eso se rebasó, eso está sin control y a cada rato mandan una propuesta de un nuevo préstamo y de una vez el Congreso gomígrafo, las 2 cámaras se lo aprueban.
y entran todos esos dólares y no se sabe qué se hace con ese dinero. Pero eso sería motivo de otro tema, no quiero salirme mucho de la historia. Entonces, Lilis llega a la presidencia y trae la modernidad. Así como Trujillo es el padre del siglo XX dominicano, así como Trujillo es el más grande dominicano de todos los tiempos, así como Trujillo es el constructor de la identidad dominicana, así como Trujillo es el constructor del Estado dominicano moderno, de toda esa infraestructura industrial y agropecuaria de consumo interno y de exportación, creó todo eso para que los falsos demócratas que gobernaron después de él lo puedan embargar, lo puedan regalar, como hizo Leonel, a familias notables y se lo puedan robar también. Y todo eso lo construyó Trujillo, pero no quiero meterme en Trujillo, sino seguir con el amigo Ulises Hilarión Heró Lever, alias Lilis. Entonces Lilis es el padre del siglo XIX, es el padre de la modernidad en la República Dominicana. Le voy a enumerar así de memoria, sin notas, algunos logros. Lilis trajo las leyes agrarias, la reforma agraria, la iluminación de la capital y de San Pedro y luego de Santiago. Trajo el internet de la época, que es el telégrafo. Creó el ferrocarril, que no había ferrocarril aquí, que iba desde La Vega, tengo entendido, hasta Puerto Plata. Lilis estableció, primero ayudó a Monseñor Meriño, como ya dijimos, al arzobispo Meriño, por eso el nombre de Bonao está mal puesto, pusieron Monseñor Nuel, honrando la memoria de el arzobispo Nuel, no él, debe ser arzobispo Nuel el nombre de la provincia, no Monseñor, porque Monseñor se lo dicen a cualquiera. Monseñor no es un rango de la curia de la Iglesia Católica, sino un tratamiento de cortesía. Entonces, ¿qué pasó? Usted va al cementerio de la 30 de marzo, donde comienza la calle 30 de marzo en Santiago, y ahí dice 1895, año del pacificador. Usted va al Palacio Consistorial que queda en Santiago frente al Parque Duarte y ahí hay un espejo, ahí funciona la Subdirección Regional de Cultura, ahí hay un espejo, tamaño natural, tamaño grande, que dice donado por el general Ulises Heró. Y usted va a la izquierda, ahí mismo al lado del parque donde está la Catedral de Santiago, y al final está la tumba de Lilis, que no fue cura, no fue sacerdote, no fue obispo, ni fue cardenal, y está misteriosamente enterrado ahí en la Catedral de Santiago. Entonces, Lilis es el hombre que comienza la primera ola de modernización de la empresa agrícola, cañera, de los ingenios que eran inicialmente de capital puertorriqueño, como la Puerto Rican Sugar, y también de capital cubano, con los apellidos Mechazurra y Betancourt. Entonces, Lilis trae la modernidad a la República Dominicana y los aportes de sus gobiernos, que gobernó 12 años, como ya le dije, no fueron lineales, no fueron corridos, pues esos aportes hay que reconocerlos. El problema es que Lilis, en el uso de la soberanía dominicano, de la República, del Estado de Derecho y la Constitución, y en el uso de sus facultades como presidente de la República, pues él emitió papel moneda que no tenía respaldo. Y había una crisis tremenda económica y los tabaqueros, la oligarquía de Santiago y de Moca, del Cibao, mejor dicho,
pues, ¿qué hicieron? No aceptaban las llamadas despectivamente papeletas de Lilis. No eran de Lilis, eran papeletas del Estado Dominicano para actividades comerciales, ya sean lícitas o ilícitas. Bueno, el fin es que Lilis, que era un hombre con un conocimiento tremendo y que enfrentó la muerte varias veces. Lilis se presentó, le voy a hacer esta anécdota, a Asua, donde el general Generoso de Marchena se había levantado en armas contra el gobierno. ¿Qué pasa? Él no era presidente en ese tiempo, sino que estaba Monseñor Meriño. ¿Y qué hace? Va con una carta de Luperón, donde el comandante de las tropas en Asua. Bueno, con una recomendación así de un caudillo que había sido presidente de la República, pues, y el gran restaurador, pues, lo aceptaron. Y le dijo el jefe: capitán, las tropas estaban en formación ahí delante. Escoja 25 hombres. ¿Qué hizo Lilis? Con ese conocimiento de la psicología, de la psique humana, con verlos nada más, seleccionó 25 hombres, a gente que no le sabía ni el nombre, ni ellos lo conocían a él iba de Santiago. ¿Y qué pasa? Le dice el coronel: pero usted, capitán, pero usted ha seleccionado los 25 hombres más bravos, más aguerridos, más atrevidos, más indómitos. Entonces, ¿sabe lo que le dijo? Mi coronel, el soldado se identifica como se identifican los caballos, por la mirada y el pelambre de la crin. Entonces, Lilis, que enfrentó la muerte tantas veces, fue herido 9 veces, 7 de balazos y 2 de armas blancas, y vivió hasta el resto de su vida con 2 balas alojadas en su cuerpo. Entonces, Lilis, en este 125 aniversario, tenemos, y estoy haciendo por ahora desde ya la invitación, una conferencia sobre los 125 años del asesinato, de la muerte o del ajusticiamiento, como a usted le gusta, tomando en cuenta que ajusticiamiento no existe, porque ajusticiamiento es una palabra que implica que se aplica por estamentos legales, administradores de la justicia penal, en un estado de derecho donde exista legalmente la pena de muerte. Es decir, que los que mataron a Trujillo, que todos eran trujillistas, no hicieron justicia. Trujillo lo mataron en un complot, en un asesinato, porque tiene todas las necesidades o requerimientos o componentes técnico, jurídico para hacer un asesinato, ambos casos. Entonces, en el Ateneo Amantes de la Luz de Santiago, que es una entidad que está en su año de 150 aniversario de su fundación, su presidente, el doctor Carlos Manuel Estrella, nos ha dado fecha para el 15 de octubre a las 7 de la noche, Dios mediante, llevar la conferencia sobre los 125 años de la muerte de Lilis. Luego, el 19, tenemos la misma conferencia en el auditorio de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la extensión Barahona, a las 9:30 de la mañana. Y el día 20 del mismo mes de octubre, día 25, cae viernes, la tendremos en la cooperativa San José de las Matas por una gentil invitación del doctor Piero Espinal Esteves, que es un intelectual acabado, joven, dominicano, que trabaja en la edición de libros. Le voy a mencionar ahora dos anécdotas de Lilis. Están tomadas del libro Apuntes Inéditos de Nicanor Jiménez, de allá de Santiago, publicado durante la administración edilicia del fallecido don Enrique Suet Sen, y hecha la compilación por el doctor Piero Espinal Esteves. En una de esas páginas, Lilis dice:
voy a hacer una paráfrasis, yo voy a salir de la presidencia matado. Yo voy a morir con las botas puestas y las espuelas caladas. A mí me van a dar 4 balazos en el pecho. Me han aconsejado don Isaías Franco y otros amigos que renuncie a la presidencia. Eso fue en 1898, unos 8 meses antes del magnicidio de Moca, 26 de julio. Y dijo, yo no puedo irme a Nueva York porque soy prieto y hay negocios donde dice aquí no entran perros ni entran negros. Estaba las leyes de segregación racial. No puedo abrir un comercio de mercancías porque me cogerían de mojiganga. Para poner un caldero en el fogón se necesitan 3 piedras. Ya Estados Unidos tiene a Puerto Rico, ya tiene a Cuba por la enmienda Platt y le falta, dijo, 15 años después de mi muerte vendrán por Santo Domingo. Bueno, la muerte se cumplió casi exactamente, donde un grupo de jóvenes conjurados, luego han surgido que eran 35 en Moca, donde estaba Horacio Vázquez, que llegó a presidente en 1903 e hizo un protocolo entreguista de las aduanas. Estaba el general Ramón Cáceres, primo de Horacio Vázquez, que fue presidente y metió al país en las convenciones dominico-americanas de 1905 y 1907, que son la verdadera génesis, son peor que el 97-3 que hizo Leonel con la Barrick, que son la verdadera génesis de la invasión norteamericana del 16 hasta el 24. Entonces, se cumplió la muerte casi exactamente. Participó un jovencito de 17 años llamado Jacobito de Lara, hijo de Jacobo de Lara, que los remató cuando cayó el presidente, que andaba sin escolta, con un compadre que fue el que llevó el cuerpo para enterrarlo allá en la catedral. Ese Jacobo de Lara fue el mismo que en 1902 mató a una joven que él o la estaba enamorando o era su novia, pero no estaba prometida, porque la vio en el parque una tarde de domingo hablando con otro joven. Jaló un revólver y le explotó la cabeza. Estaba preso en la cárcel vieja de la Fortaleza de Puerto Plata y dio una entrevista a algún medio de prensa diciendo que su vida se había convertido en un infierno. Como era un preso de familia, de renombre, pues le permitieron portar un revólver y con ese mismo revólver se voló la tapa de los sesos, tal como le había hecho a la joven en el parque de Moca. Los gringos entraron en el 16 y desde 1902, después de la muerte de Lilis, hasta 1916, ya como un dato final, fueron inaugurados en nuestro país 14 gobiernos, de 1902 a 1916, fecha de la invasión militar norteamericana para cobrarse las deudas que tenía el Estado dominicano. Lo vamos a dejar hasta aquí, según la región donde usted y la proximidad. Anímese a asistir al Ateneo Amantes de la Luz el 15, a asistir también en San José de las Matas, en la Cooperativa San José, en su auditorio, y también donde quiera que presentemos esta conferencia a los 125 años del ajusticiamiento, de la muerte o del asesinato del presidente general Ulises Eroch. Finalmente le doy las gracias por llegar hasta el final del video y les sugiero de nuevo que se suscriban a mi canal para que esta comunidad vaya creciendo. Muchas gracias. Bendiciones.